Buenos días o buenas tardes, doctor. Mi nombre es Michael Steven Argueta Rodríguez. Hoy me tocó desarrollar lo que es el primer caso de aplicación del laboratorio número 4, que dice así. Doña Florinda Mesa lleva a su hijo de 10 años al hospital Benjamin Bloom por haberse herido el brazo al caerse de la bicicleta. Hoy desarrollaremos lo que es 4 interrogantes del caso de aplicación. Primera interrogante. ¿Qué sensación percibe el niño? Respuesta. Sensación del dolor. Segunda interrogante. ¿Cómo se clasifica a la célula ganglionar de acuerdo al número de prolongaciones citoplasmáticas y por la longitud del axón? Respuesta. Se clasifica como ganglionares sensoriales. Tercera interrogante. ¿Qué parte de la neurona conduce esa información al cuerpo neuronal y qué parte conduce al sistema nervioso central? Respuesta. El axón. Su acción principal es transmitir información desde el soma hasta lo que es la otra neurona. Y las fibras aferentes somáticas son las que transmiten las sensaciones al sistema nervioso central. Continuando con la última interrogante. ¿Cuál de las partes de la neurona posee gémulas? Respuesta, las dendritas. Muchas gracias, doctor. Esta ha sido mi participación. Continuará el compañero. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Humberto José Arteaga Batres. Pues continuando con el desarrollo de la clase práctica número 4 de microanatomía, denominada histología y embriología del sistema nervioso, vamos a iniciar con la parte 1, que es histología del tejido nervioso. El tejido nervioso pues es uno de los tejidos básicos del cuerpo, es un elemento del sistema nervioso. Este se deriva del ectodermo y es el encargado de recibir, transmitir e integrar la información al entorno externo e interno del cuerpo. Como todo tejido, está compuesto por células y este tipo de tejido presenta dos tipos de células principales. Por un lado las neuronas y por el otro las células de sostén, que también son conocidas como neuroglías, neurogliales o simplemente glías en algunos libros de texto. En esta ocasión vamos a hablar solamente de las neuronas. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Estas están especializadas para recibir estímulos desde otras células y para conducir impulsos eléctricos hacia otras partes del organismo. El sistema nervioso humano contiene más de 10 millones de estas células. Toda neurona está formada por 3 partes funcionales: un cuerpo celular, las dendritas, una o más dendritas y un axón único. El cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal es el cuerpo de la célula, claro. Este es el que contiene el núcleo y aquellos orgánulos que mantienen a la célula. Entonces el cuerpo celular está compuesto por un núcleo que se encuentra situado en el centro y rodeado de cantidades variables de citoplasma, ¿sí? El núcleo pues es grande, es esférico u ovoideo y presenta un nucleolo bien definido. El citoplasma, pues aquí se encuentran contenidos de aquellos orgánulos especializados para la síntesis proteica, como el retículo endoplásmico rugoso, que está dispuesto en grupos paralelos y diseminados de polirribosomas. También se encuentran complejos o aparatos de Golgi, bueno, varios la verdad, y numerosas mitocondrias dispersas. Y también inclusiones que contienen sustancias inertes como la melanina, lipofucsina y gotitas de lípido. Cuando el retículo endoplásmico rugoso y los polirribosomas aglutinados se tiñen con colorantes básicos, pues aparecen como racimos de materiales
basófilos, los llamados cuerpos de Nilsson, que se encuentran en la primera porción de las dendritas, pero falta el axón. Y por último, pues en el pericardio es donde se encuentran la mayor parte de los orgánulos o organelas que mantienen la integridad estructural y funcional de las fibras nerviosas, por lo que las proteínas y otras macromoléculas de actividades metabólicas y sinápticas de la neurona se sintetizan solo en el cuerpo celular. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Hola compañeros y doctor que ven este video, mi nombre es Oscar Ayala y yo les expondré sobre las prolongaciones citoplasmáticas de las neuronas y la clasificación de las neuronas. Comenzaré hablándoles sobre las prolongaciones citoplasmáticas de la neurona, que como ya habíamos estudiado antes son solamente dos, las dendritas y el axón. Comenzaré hablándoles sobre las dendritas. Las dendritas son prolongaciones o vaginaciones ramificadas que surgen del cuerpo de la neurona. La finalidad o función principal de estas es recibir impulsos desde otras neuronas o del medio externo de la célula. Las neuronas poseen una o varias dendritas, cuyas ramificaciones o arborizaciones aumentan la superficie receptiva o sensitiva para intervenir en la sinapsis con otras neuronas. Y cabe destacar que las dendritas carecen de aparato de Golgi. Ahora les hablaré sobre los axones. El axón se inicia como cono axónico, el cual es una pequeña prolongación del cuerpo de la neurona. Los axones solamente encontraremos uno por neurona, y estos son más delgados y largos que las dendritas, y también se diferencian por su finalidad. La finalidad de los axones o su característica principal es que ellos transmiten los impulsos desde dentro de la célula hacia afuera de la neurona, por lo cual podemos decir que los impulsos se transmiten desde el interior hacia el exterior de la neurona. Cabe destacar que su citoplasma, llamado también exoplasma, es solamente una continuación del citoplasma del pericardio. Los axones carecen también de cuerpos de Nilsson y también carecen de cisternas del aparato de Golgi, y dependiendo de su longitud estos pueden estar rodeados de una vaina de mielina. Ahora continuaremos con la clasificación de las neuronas. Las neuronas se clasifican de acuerdo a 4 criterios: la disposición de sus prolongaciones o la cantidad de prolongaciones que tienen, la longitud del axón, la forma del pericardio y la función o finalidad de las neuronas. Comenzaré hablándoles sobre la primera clasificación, que es la disposición o la cantidad de las prolongaciones que tienen. Esta clasificación es anatómica y lo divide en 3 tipos: multipolares, que tienen varias dendritas y un axón; bipolares, que tienen una dendrita y un axón. Estos se encuentran usualmente asociados a los órganos receptores de los sentidos especiales, como pueden ser el equilibrio, la visión o la audición, etc. Y las pseudounipolares, estas solamente poseen una prolongación, el cual es un axón, el cual se ramifica. Una de las ramas va hacia la periferia y otra de las ramas va hacia el sistema nervioso central, por lo cual podemos intuir que estos se encuentran en el sistema nervioso central. Ahora les hablaré sobre la clasificación por longitud del axón. Estos pueden ser de 2 tipos: pueden ser neuronas de proyecciones o de Golgi tipo 1 e interneuronas o de Golgi tipo 2. Continuamos con la clasificación por la forma del pericardio, la cual es bastante extensa, y finalizamos con la clasificación por la función de las neuronas. Estas pueden ser de 3 tipos: pueden ser neuronas sensitivas, motoras e intercalares. Las neuronas sensitivas transmiten los impulsos desde los receptores hasta el sistema nervioso central. Las neuronas motoras transmiten los impulsos desde el sistema nervioso central hasta los ganglios o hasta las células efectoras. Y las neuronas intercalares forman una red de conexión entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras.
Muchas gracias por tu atención. Esto ha Mi sido nombre es Lilian Carolina Barrera Díaz y en esta ocasión les hablaré sobre las neuroglías, que también son llamadas células gliales, que son células del sistema nervioso y forman parte de un sistema de soporte y son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso. Las células neuroglías son más pequeñas que las neuronas y son aproximadamente 3 veces más numerosas en el sistema nervioso. También son mucho más abundantes que las neuronas, cuya función principal de las células gliales es proporcionar apoyo físico y metabólico a la neurona. Hay varios tipos de células gliales presentes en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Las del sistema nervioso central son 4, las cuales son los astrocitos, oligodendrocitos, microglías y las células epidemarias. Los astrocitos son células gliales más abundantes y se denominan de esta manera por su forma estrellada, cuyas funciones están en el suministro de nutrientes a la neurona, soporte estructural y reparación y regeneración, entre otros. Los oligodendrocitos son estructuras del sistema nervioso central que envuelven algunos axones neuronales para formar una capa aislante conocida como vaina de mielina, cuya función es mielizar segmentos de diferentes axones. Las microglías son células extremadamente pequeñas y tienen como funciones actuar como una célula fagocítica y proteger al cerebro de microorganismos invasores. Las células ependimarias son células especializadas que recubren los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Tiene como función formar membranas limitantes y pueden intervenir en el transporte de líquido cefalorraquídeo. Las células glías del sistema nervioso periférico son las células de Schwann y las células satélite o anfisito. Las células de Schwann en el sistema nervioso, cada célula forma un segmento de mielina para un único axón y esta hace las mismas funciones que las diferentes células gliales del sistema nervioso central, como situarse entre las neuronas, fagocitar los restos en el caso de una lesión en los nervios periféricos y formar la mielina alrededor de los axones del sistema nervioso periférico. Las células satélites o anfisitos son células pequeñas que rodean el cuerpo, dendritas y axones de las neuronas de los ganglios espinales, craneales y vísceras, formando una verdadera cápsula por lo que también se les llaman capsulares. Tienen como función dar soporte físico, protección y nutrición para las neuronas ganglionares de los ganglios craneales, espinales y autónomos del sistema nervioso periférico. Como el tema de histología y embriología del sistema nervioso, a mí me corresponde hablar sobre el caso de aplicación número 2 y sobre la organización del sistema nervioso periférico y las fibras nerviosas. Primeramente, con el caso de aplicación número 2, dice lo enunciado. Un paciente de 30 años consultó al Hospital Rosales por disminución de la sensibilidad cutánea en sus piernas. Se le realizaron diversas pruebas encontrando ausencia de transmisión eléctrica, disminución de fuerza muscular. El residente le diagnosticó síndrome de Guillain-Barré. Ahora, las dos interrogantes. La primera dice, ¿qué parte de la neurona está afectada? La respuesta a esta pregunta es el axón. Ahora con la pregunta número 2. ¿Hay desmielinización en sus fibras nerviosas? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque grandes segmentos de la vaina de mielina están dañados, lo cual deja a los axones expuestos a la matriz extracelular. Ahora entrando con la organización del sistema nervioso periférico, ¿cómo está compuesto este? Este está compuesto por nervios periféricos con terminaciones nerviosas especializadas y ganglios, que contienen los somas neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Ahora con las fibras nerviosas, ¿estas cómo están compuestas? Están compuestas de un axón con sus correspondientes vainas nerviosas. Los grupos de fibras nerviosas forman nervios en el sistema nervioso periférico y tractos en el sistema nervioso central. Todos los axones periféricos están rodeados por una vaina de células de Schwann. La vaina de Schwann o neurilema constituyen las fibras nerviosas amielínicas y en los axones periféricos de mayor diámetro, la membrana celular de las células de Schwann origina además una capa de mielina, la vaina de mielina, formando así las fibras nerviosas mielínicas. Ahora en el sistema nervioso central, la vaina de mielina es formada por nada más y nada menos que por los oligodendrocitos. Luego, las células de Schwann originan la mielina alrededor de los axones del sistema nervioso periférico. Cada célula de Schwann forma un segmento de mielina a lo largo del axón, con el núcleo celular ubicado cerca de la parte central de cada segmento. En el sitio donde se encuentran dos segmentos hay un intervalo denominado espacio de Rambier, nodo o nudo de Rambier, y la extensión entre dos nudos se llama segmento internodal. Finalmente, con el transcurso del tiempo aparecen espacios en la mielina
bajo la forma de hendiduras en diagonal, denominadas incisuras de Schmidt-Lantermann. ¿Qué representan estos? Representan empaquetamiento incompleto de la membrana celular, donde queda atrapado parte del citoplasma de la célula de Schwann durante el proceso de mielinización. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Roger Alejandro Benavides Iglesias y este día yo les voy a hablar sobre cómo se da la formación de las neuronas y la función de la neuroglia. Como sabemos, la neuroglia es la célula principal del sistema nervioso y su función es recibir, procesar y transmitir impulsos químicos y eléctricos hacia otras neuronas que están formando una red comunicante. Podemos mencionar que las neuronas nacen por medio de un proceso llamado la neurogénesis. Neuro, que significa neurona, y génesis, que significa formación. La neurogénesis es un proceso que se da cerca de la 7ª semana del desarrollo prenatal o desarrollo embrionario, donde se da el nacimiento de neuronas aproximadamente de 250.000 por minuto. Estas nacen por medio de un proceso de nacimiento de células madre, que luego se convierten en células progenitoras del sistema nervioso para dar nacimiento a células hijas, las cuales vamos a llamar neuronas. Estas neuronas nacen cerca de la zona subventricular y cerca de la zona subgranular del giro dentado del hipocampo. Luego, con el desarrollo de las neuronas, nace también la neuroglia, que funciona como un cuerpo de complemento o de sostén a las neuronas que han nacido. En este caso la podemos llamar como cuerpos de complemento, cuerpos de soporte. También podemos decir que funciona como mantener el control en la neurona. Controlan el microambiente donde funciona la neurona, controlan la composición iónica de la neurona, también controlan los niveles de neurotransmisores que tiene la neurona y su suministro de citoquina, que es una proteína comunicante entre las neuronas. También podemos decir que tiene la capacidad mitótica que no tiene la neurona, y esa es la diferencia entre la neurona y la neuroglia. Prácticamente las dos funcionan en conjunto. La neurona es la célula principal que se encarga de conectar, y la neuroglia es como el cuerpo de complemento que se encarga de darle a la neurona todos los controles y espacios necesarios para que pueda transmitir la información correcta. Parte 2. En biología del sistema nervioso. Tenemos como caso de aplicación número 3 el siguiente. Don Pedro Martínez, que consultó al Hospital de Niños Benjamin Bloom porque su niño presentaba una masa en la región lumbar. Al examen físico, el doctor le diagnosticó meningocele. En este caso tenemos 3 interrogantes que son las siguientes. Número 1. ¿En qué región vertebral se dan más frecuentes estas patologías? Y esto se da en lo que es la región lumbosacra. Número 2. ¿Cuáles son las estructuras que protruyen en esta lesión? El tejido neural o la meninge protruyen a través de un defecto en los arcos vertebrales y la piel para formar un saco de tipo quístico. Número 3. Se asocia esta patología con retraso mental, y tenemos que rara vez se asocia con retraso mental. Como siguiente punto tenemos la formación y diferenciación del tubo neural. Durante la 3ª semana del desarrollo embrionario aparecen lo que son las primeras manifestaciones del sistema nervioso, como un engrosamiento del ectodermo en la región dorsomedial del embrión, denominada placa neural. Los bordes laterales de la placa se elevan formando lo que son los pliegues neurales, que son estos. Luego la placa se convierte acá en lo que es el surco neural. Posteriormente estos pliegues se fusionan para formar lo que es el tubo neural. Como siguiente punto tenemos los factores que intervienen en la formación del tubo neural. Para la formación del tubo neural y diferenciación del mismo, es necesario que se lleven a cabo la inducción de estructuras vecinas ya formadas y factores de transcripción genética. Aparecen lo que es la notocorda, la placa precordal, que inducen al ectodermo a aumentar de grosor y formar lo que es la placa neural. Como siguiente y último punto tenemos la diferenciación del neuroepitelio. Las células neuroepiteliales, que se dividen por mitosis, originan lo que son
los neoblastos que tenemos acá, los globlastos y las células ependimarias. Podemos observar en un corte transversal del tubo neural a nivel de la médula espinal. Podemos observar lo que es la capa marginal que dará origen a lo que es la sustancia blanca de la médula espinal. También acá podemos observar lo que es la capa del manto que dará origen a lo que es la sustancia gris de la médula espinal. A continuación yo les voy a hablar sobre la formación de las neuronas y la formación de los neuroglía. Como primer punto, las células neuroepiteliales, al dividirse por la mitosis, forman el primer momento de los neuroblastos o las células nerviosas primarias. ¿Pero qué son los neuroblastos o las células nerviosas primitivas? Son las células embrionarias de origen ectodérmico que estas se caracterizan por ser las precursoras de las células nerviosas. Los neuroblastos, al emigrar hacia la capa de manto, pierden la prolongación temporal, que esta sería como una dendrita transitoria, transformándose en el neuroblasto apolar, como lo podemos observar en la primera figura. Este neuroblasto apolar, cuyo cuerpo emerge de un solo proceso. Continuando con las diferenciaciones, surgen dos nuevas prolongaciones citoplasmáticas, que esta le da origen y transformación al neuroblasto bipolar. Este neuroblasto bipolar, cuyo cuerpo emerge de una sola prolongación, que al dividirse da dos ramificaciones a corta distancia desde su nacimiento. Como observamos en la siguiente figura, tenemos nuestro cuerpo celular que nace en dos ramificaciones a corta distancia. Siguiendo con las prolongaciones, tenemos el neuroblasto multipolar o la neurona multipolar, que posteriormente se le da transformación a la célula nerviosa adulta o como común nosotros conocemos, la neurona. La neurona multipolar está constituida por un cuerpo por una o más ramificaciones llamadas dendritas, que son las que podemos observar fuera del cuerpo, las ramificaciones que salen. La neurita, que manda la información hacia el cuerpo celular desde la periferia, se le conoce como el axón. La función de la dendrita, esta se encarga de mandar la información y conducirlo a través de medio de impulsos nerviosos del cuerpo neural. En el axón podemos encontrar una capa de mielina que permite la conducción eficiente y de forma rápida a los impulsos nerviosos. Como siguiente punto, yo les voy a hablar sobre la formación de las neuroglía. Tomando en cuenta la formación de los neuroblastos, las células epiteliales, a diferenciarse, forman parte de las células de sostén primitivas o los glioblastos. Estas son encargadas de suplir a las neuronas dañadas. A continuación yo les voy a hablar sobre los tipos de la neuroglía. Estas son 4 células que se encuentran en el sistema nervioso central. Aquí encontramos 4 tipos de células que son los astrocitos, que estos se dividen en protoplasmáticos y fibrosos, y las células oligodendrocitos. Existen otro tipo de células glial llamada célula de microglía, que esta deriva de las células mesenquimastosas. En los astrocitos, que es lo que podemos observar en esa figura, estos se unen a los capilares sanguíneos y tienen como función de sostén a las neuronas. En los protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris y en los fibrosos se encuentran en la sustancia blanca. Para poder diferenciar estos dos, en los protoplasmáticos se dividen, en los fibrosos no. También tomando en cuenta que en su núcleo el protoplasmático es grande y en los fibrosos son pequeños. Los oligodendrocitos, que son los que podemos observar en la primera figura, estos son parecidos a los astrocitos, solo que con menores prolongaciones y un tamaño mucho menor a su función. Su función es producir y mantener una vaina de mielina en las neuronas. Y en la microglía, que es la siguiente figura que estamos observando, es la función para fagocitar los tejidos dañados de los microorganismos.
Buenos días, doctor. Me corresponde continuar la exposición, que lo que me toca decir es sobre la placa alar basal del piso, del techo, el surco limitante y su relación con la médula espinal. Primero se dan las ubicaciones de todas estas. Lo que nos dice es de que se encuentra, la pared del tubo se encuentra adelgazando en sus partes anterior y posterior, indicando los sitios de la placa del piso y la placa del techo. Luego de esto nos dice que cerca de la parte media de la luz del tubo neural encontramos una ligera depresión de la pared, la cual es el surco limitante, y al trazar una línea imaginaria a través de este surco limitante podemos definir la placa alar que se encuentra posteriormente, o sea atrás, y a la placa basal que se encuentra anteriormente. Después continúa con la cresta neural. La cresta neural nos dice que a cada lado de los pliegues neurales fusionados en la región dorsal a lo largo del tubo neural aparecen células de origen ectodérmico, grupos de células de origen ectodérmico que son las que constituyen la cresta neural. Las células de la cresta neural nos menciona de que tienen una elevada capacidad de migrar de distintos hasta distintos sitios que se encuentran distantes del cuerpo y que pueden diferenciarse tanto en células del sistema nervioso tanto en células o elementos del sistema nervioso y como elementos diferentes a él. Luego nos dice que las células de la cresta neural dan origen a las células del sistema nervioso periférico y a las células de las células postganglionares del sistema nervioso autónomo. Gracias. Hola, mi nombre es Axi Bernal y a mí me toca hablarles sobre las vesículas encefálicas. Durante el desarrollo, el encéfalo se divide en lo que son vesículas primarias y vesículas secundarias. Las vesículas primarias son 3, se dividen en 3 y estas se dan durante la cuarta semana de desarrollo, las cuales son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Después, cuando se da paso a la quinta semana, estas se subdividen y forman lo que son las vesículas secundarias, las cuales en el caso del prosencéfalo se dividen en 2 y forman lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. En el caso del mesencéfalo, este no se divide y se mantiene, o sea, por default, por así decirlo, y se le sigue llamando mesencéfalo. Y el rombencéfalo, al igual que el prosencéfalo, se divide en 2, los cuales serían el mielencéfalo y el metencéfalo. Estas 5 subdivisiones o vesículas secundarias, cuando el encéfalo madura o llega a su etapa madura, estas se convierten en otros órganos, o mejor dicho, se le dan otros nombres, los cuales en el caso del mielencéfalo se convierte en la médula oblongata, en el metencéfalo en el puente de Barolio o puente troncoencefálico y el cerebelo. El mesencéfalo sigue siendo el mesencéfalo, pero también está formado por el septum y los pedúnculos cerebrales. Cabe decir que los pedúnculos cerebrales no es lo mismo que los pedúnculos cerebelosos. El encéfalo se subdivide en el tálamo, epitálamo, hipotálamo y subtálamo. Y el telencéfalo se divide en los hemisferios cerebrales, ambos con sistema olfativo, cuerpo estriado, corteza cerebral y sustancia blanda. Las malformaciones en el sistema nervioso central. Estas malformaciones se dan cuando hay un cierre anormal en el tubo neural. Y a medida que se desarrolla el embrión, puede formar malformaciones en el sistema nervioso central y causar enfermedades conocidas como el meningocele, la anencefalia, la espina bífida y el mielomeningocele. Entonces, esa sería mi participación y muchas gracias.